Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una nueva vez más a este Tivo Análisis. El día de hoy, como ya saben, me encuentro con mi buen amigo, mi colega, Adrián Roa, su servidor, y ya saben, aquí con un gusto, Miguel Salinas. Profesor, mire, hoy estamos no, contentos, ¿no? Estamos alegres. Miren que veo, nos combinamos casi que sin ponernos de acuerdo, ya se dio cuenta. es Lo había completamente notado cierto, cierto, para que haya completamente más cierto. armonía, ¿no? En este pequeño debate que vamos a tener el día de hoy. Y el día de hoy, pues, ya entrando en el tema, después de lo que hablamos la semana pasada acerca de las noticias económicas en el contexto mexicano, las noticias de comercio, el día de hoy tenemos un tema un poco similar acerca de un anuncio que fue bastante fuerte, ¿no? Fue bastante impactante. Estamos hablando del anuncio que se dio el martes, este martes, donde la presidencia anunció un nuevo plan de inversiones de 5.6 billones de pesos para México. A lo que resta del sexenio en México. Para lo que resta del sexenio, gracias efectivamente por la aclaración, para lo que resta de su sexenio en México. Entonces, de primera instancia suena como una cifra muy alta. Dices, ah, caray, 5.6 millones de pesos son aproximadamente cuántos millones de dólares. Aproximadamente unos 350,000 millones de dólares. 350 mil millones de dólares. ¿Qué opina usted así de bote pronto de esta noticia? ¿Qué le genera? Pues es un poco sensacionalista, ¿no? Buscando de alguna manera incidir en cierta esperanza, ¿no? Tratando de empujar, ¿no? Su sexenio en materia de crecimiento. Usted sabe que la complicación mayor que ha tenido en este momento el gobierno anterior y es en materia de crecimiento económico. En materia de crecimiento económico, teniendo un promedio por debajo del 1% en los últimos 7 años. Pero vayamos más detalle a detalle. Esta inversión que anunció la presidenta, estamos hablando de que son 5.6 billones de pesos. El dato importante está en cómo se distribuye o cómo se planea distribuir esta inversión. Estamos hablando de que la presidenta contempló, no solo la presidenta, sino con todo un grupo de analistas, 1.500 proyectos de inversión para los próximos 6 años, 8 diferentes áreas, ¿no? en 8 diferentes áreas, las cuales se componen de la siguiente manera. El dato más duro lo tiene la energía, 54% en energía, posteriormente en transporte, específicamente en trenes, tenemos el 15.6%, en carreteras tenemos el 13.9%, en puertos el 6.4%, en salud el 6%, en agua el 2%, en educación el 3% y en aeropuertos el 0.04%. Es decir, son cifras que desde mi punto de vista sí van con un objetivo, con un propósito. Es decir, no, cuando analizamos la composición de lo que se espera de estas inversiones, sí se ve que tienen un porqué y un para qué. ¿Usted qué opina, profesor? Sí, definitivamente. O sea, nadie discutiría eso. Reitero, se necesitan inversiones, una inversión pública dirigida específicamente para detonar, a su vez, las inversiones privadas. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, para entrar un poquito más en contexto, hablemos de qué tanto representa estos 5.6 billones de pesos, porque para muchos, ¿no? Incluyéndome incluso, puede parecer que es demasiado, que es una cifra estratosférica, pero se dice que va a representar el 2% del PIB cada año. Pero si analizamos el promedio de las inversiones de los últimos 10 años, de los últimos 8 años más o menos, tenemos un promedio de inversión pública y privada en el país de 22%. Entonces, estamos hablando que estos 5.6 billones representarían un 2 de 2.5 a 3% anual extra, con lo cual se llegaría a una inversión total anual de aproximadamente unos 25, más bien de un 25% del PIB. Mm, ¿Cómo ve este dato, profesor? Una cifra, como sabe usted, Luis Miguel, hay que considerar con el público también, con el amable público que nos ve, que la inversión, el monto de inversión que se requiere o que requiere este país cada año es aproximadamente el 25% del PIB, Según los analistas. según los analistas, de acuerdo al crecimiento poblacional que registramos. eh, Esa es nuestra necesidad, de tal manera que cada vez que crecemos, digamos, por debajo de esa cantidad,
nuestra economía no alcanza a generar los empleos y la producción y los bienes y servicios que requiere toda esta Con el economía. potencial del tamaño de la economía, ¿no? Ese es el punto. Entonces, estamos hablando de que México, históricamente, o por lo menos en los últimos 15, 20 años, ha tenido este promedio de 22 o incluso menos, 20% en inversión total, pero de la cual no se ha llegado a este objetivo que plantean los analistas, dado el potencial del tamaño de la economía de México, que es del 25%. Y eso puede explicar en gran medida el bajo crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Es decir, si está limitada la cifra de la inversión a un 20-22% y se habla de que mínimo, ¿no? Mínimo debería de ser del 25%, pues evidentemente ese crecimiento pues no va a explotar. Y eso explica un poco las cifras, ¿no? Como sabe usted, le comentaba yo que a principios del sexenio de Peña Nieto se hicieron modificaciones estructurales en materia de inversión en México. La inversión pública lideraba y luego se hizo una modificación, reitero, estructural para que la inversión privada fuera la que ahora tomara el lugar preponderante, como debe ser en cualquier economía moderna. Claro, sin que hubiera una caída tan fuerte en la inversión pública. O sea, esto se tenía que hacer de forma gradual, pero la verdad es que la inversión pública no ha parado de caer en todos estos años. Estoy hablando desde el sexenio de Peña hasta el sexenio de López Obrador y lo que va de Claudia. Entonces, la inversión pública ha disminuido y la inversión privada, por otras razones, también lo ha hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Un déficit de inversión bárbaro, ¿no? Que nos ha hecho bastante daño. ¿Por qué? Porque ahora sí que esto es de primero de economía, ¿no? Y no crece un país si no hay inversión, es simple. No vas a ningún lado. Y no es teoría, o sea, se ve reflejado en la práctica. Es decir, un argumento muy sencillo, estamos hablando reiteradamente de que esta baja inversión refleja el bajo crecimiento económico, ¿no?, que ha tenido el país. ¿Qué se busca con este plan de inversión que anuncia la presidenta? ¿Se busca darle como un giro a esta tendencia de la baja inversión pública? Se trata, sinceramente, pues reitero el anuncio. Se hizo de primera instancia el anuncio del Plan México el año pasado, Luis Miguel. Recordará usted en febrero del año pasado, se anunció con bombo y platillo el Plan México, como el plan de alguna manera que iba a determinar la política de inversión en nuestro país en los siguientes años. Pero no pasó nada en el primer año, porque las inversiones no se detonan con anuncios. Claro. Profesor, para entrar un poco más en esta conversación, ¿no? Honestamente, ¿qué opina usted de este anuncio? Es decir, 5.6 billones de pesos y luego tenemos la Secretaría de Hacienda, ¿no?, diciendo que esto va a detonar un crecimiento anual del 2.5 al 3%. Sea honesto. Eh, yo he escuchado a los analistas. No los veo tampoco no los veo tan optimistas. Y hablando sinceramente, ¿no, Luis Miguel? A mí ese tipo de cosas me molestan un poco porque veo al secretario de Hacienda haciendo anuncios sensacionalistas, incluso comentando que esto va a incrementar en 2% el Producto Interno Bruto, esperado. Sí, se me hacen hasta declaraciones irresponsables. Es decir, analicémoslo, porque estamos hablando de que este año se está hablando de 760,000 aproximadamente 705 millones de pesos, sí. ¿no? Que son aproximadamente unos 33,000, 5,000 millones de dólares. millones de dólares. Entonces el comentario es, estos 35,000 millones de dólares que se van a invertir en lo que resta del año, tienen el potencial de incrementar la economía en un 2% adicional a lo que ya se tenía previsto. Eso es lo que comentan, pero eso también de alguna manera considera o debería considerar que ya se vendrían o ya se tendrían que venir haciendo las inversiones.
de primera instancia no se aclara de dónde viene ese dinero extra. Lógicamente podría ser por deuda. Recuerde usted que nosotros estamos restringidos en materia de gasto. Lo primero que, lo primero que se comentó al entrar la administración de Claudia fue precisamente que, considerando el déficit público que tuvo el último año de gasto de López Obrador, que llegó hasta 5.9% el déficit del Producto Interno Bruto, y que tenían prácticamente la obligación práctica de reducir este déficit. De primera instancia comentaron que lo iban a reducir en 3.9. ¿Cómo quedó en el 2025? En 4.8. Entonces, la restricción continúa. O sea, tienen el compromiso de irlo reduciendo. Usted me preguntará, ¿y qué sucede si no lo reducen? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En este momento, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto está aproximadamente entre el 53.9 53 o 54%. Aumentó un par de puntos. Si no lo reducen, va a haber mayores requerimientos por parte del sector público. Entonces, este porcentaje tiende a incrementarse. Y si tiende a incrementarse, las calificaciones de la deuda soberana por parte de las diferentes calificadoras se reducirían, como sabe usted, Luis Miguel, Evidentemente. Entonces, poniéndonos complicaciones en el financiamiento futuro y, sí, por supuesto, en el costo de la deuda futura. el costo. Claro. Entonces, por lo que usted menciona, usted no lo ve posible este crecimiento que se anuncia. O sea, cuando menos tenemos la cáscara de un anuncio. No, o sea, si tú eres un analista serio, podrías comentar, bueno, ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿De dónde va a salir el dinero ante tanta... Tenemos una construcción real. Claro, y la presidenta Supuesto. se habló de que van a hacer inversiones público-privadas, ¿no? Pero no se ha especificado qué tanto va a ser lo público, qué tanto va a ser lo privado. Usted está comentando exactamente la clave del punto. Se supone que se va a detonar este monto de inversión y que este plan de inversión va en parte, por supuesto, dirigido por el sector público, tratando de alguna manera de jalar la inversión del sector privado. Es de alguna manera un anuncio para tratar de empujar a los empresarios, a los inversionistas mexicanos, ¿verdad? De todo tipo, a invertir. Pero ese es exactamente, si de eso se trata, pues hay serios puntos débiles. Analizando más allá, porque hoy en día no tenemos los datos de cómo se va a componer esta inversión, si va a ser deuda soberana, si va a ser qué tanto del sector público, qué tanto del sector privado, con qué condiciones, ¿no? Con qué tipo de incentivos para atraer la inversión privada. Yo quiero analizar con los datos que tenemos, si esto se concreta como se está planteando, qué beneficios o qué desencadenantes puede traer para la economía. Bueno, o sea, por supuesto que uno debe considerar cómo suceden las cosas, Luis Miguel. Les comento a mis alumnos, dices, cada vez, por ejemplo, que pasa una carretera nueva, ¿qué se va formando alrededor, no? Negocios, fraccionamientos, gasolineras, tiendas de autoservicio, etcétera. Eso de alguna manera, exactamente, es una derrama que genera inversión privada. Privada es pública. O sea, la pública genera esa, ¿no? Claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Esa es realmente la idea. Es una idea buena. O sea, nadie podría decir que está equivocada en lo absoluto. La cuestión es, creo que hay otro tipo de factores que pueden incidir en esto y que perfectamente conoce la presidenta y el equipo de analistas que tiene. A ver, entonces, estamos hablando que este año se planean concretar un 2% adicional del PIB en inversiones. Entonces estamos hablando de que eso ya tendría un impacto directo en el PIB, ¿no?
en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento. Yo digo que no inmediato. Ese es el punto. Uno, la poca seriedad. Estoy hablando de alguna manera de un problema de comunicación. Ok. De comunicación social por parte de la Secretaría de Hacienda y de la presidenta. Pero no lo que usted está comentando de, mire, yo como lo veo. Si se concreta esta inversión de 700 y tantos mil millones de pesos en carreteras, en energía, en etcétera, la derrama económica que genere esa inversión, además de los empleos directos e indirectos, y como usted menciona, el ejemplo que acaba de dar, esa derrama económica que genere, no va a ser suficiente para impulsar y dar peso al argumento de la Secretaría de Hacienda de ese 2% adicional al PIB. ¿No sería suficiente? Sería posible que lo hiciera, pero no, por ejemplo, no en este año. No en este año. Definitivamente no. Esa es la situación. Usted está diciéndole al mercado y también a la gente que no sabe de esto, le está usted diciendo que, miren, todo el mundo anda diciendo que va a crecer México en 1.3. Pues miren, va a crecer en 3.3. Dices, ¿a poco así es la cosa? De 2.5 a 3.2. No es así. Es un anuncio apresurado. Es irresponsable. Irresponsable porque, como mencionamos, ante ciertas previsiones, pero un poco simples como las que estamos mencionando, decir, ok, estos 700 y tantos mil millones de pesos pueden generar una derrama económica, tantos empleos que se puede representar así de bote pronto en un 2.5, un 2% adicional. Pero lo que usted está comentando es que viniendo de la Secretaría de Hacienda es irresponsable. Es irresponsable decir una cosa así. Eso es todo. ¿Podría decir que es poco técnico? Es poco técnico, es poco serio. ¿Y qué es lo que está en juego? La credibilidad, Luis Miguel. Okay, ¿y por qué es importante, no? ¿Por qué la credibilidad? O sea, es importante que nosotros siempre tengamos credibilidad en nuestras autoridades. Ellos de alguna manera nos van comentando cómo va a ir la situación y nosotros, en función de esa guía, de primicia, tomamos decisiones. Tomamos decisiones para comprar productos de consumo duradero, casas, automóviles, para poner un negocio. Esa es la idea. Entonces, poca credibilidad es delicada. Usted sabe, por ejemplo, que Banco de México. Viene al punto el Banco de México, ¿no? Y relacionó usted rápidamente el asunto. Ya con el Banco de México desde que lo diga, casi. ¿Por qué lo iba a decir? Porque, como sabe usted, esta semana el Banco de México no modificó la tasa de interés de referencia. Manteniéndola en el 7%. Manteniéndola en el 7%. Después de un ciclo de recortes del 2005. Y que se esperaba, de alguna manera, que muchos analistas esperaban que iba a continuar el rally de recorte. Pero se detuvo el banco. Y una de las causas que comentan los analistas es precisamente que se puso en duda por parte de analistas bancarios, que se puso en duda la credibilidad del banco. El banco comentó que hacia julio del 2026, la confluencia hacia el objetivo de inflación al 3% en un momento dado, iba a converger. Sin embargo, la subyacente no responde. No ha cedido. Y como la subyacente no ha respondido, dices, ¿qué está pasando con la credibilidad del Banco Central? No, por algo mismo, teniendo en cuenta su credibilidad del Banco Central, es que no recortaron las tasas, ¿no? Esa es la situación. Entonces, claro, está corrigiendo, ¿no? A eso me refiero. Es ver por qué hacer ofrecimientos y por qué cuál es la necesidad de estar haciendo este tipo de anuncios, ¿verdad? Este tipo de anuncios que no nos lleva a ningún lado. Sí, yo concuerdo con usted en ese punto. O sea, yo sí considero que esta inversión inmediata, si es que se concreta, porque como usted menciona, es un anuncio apenas, ¿no? Pero si esta inversión se concretara, sí va a tener un impacto directo en el PIB, porque a final de cuentas la inflación... Pero no este año, y no de esa manera, y no con ese monto. En este año sí, pero va a ser limitada. Va a ser muy limitada al porcentaje que representa la inversión. O sea, va a ser sumamente limitada. ¿Para qué dices? Entonces ahí sí estoy de acuerdo con usted que es muy aventurado asumir que la derrama económica, principalmente por empleos que detone esa inversión, sea tanta. Es decir,
Entonces ahí estoy completamente de acuerdo con usted. Y en el tema del Banco Central, pues tenemos otro tema de análisis, ¿no? Que podemos profundizar y profundizar, pero lo dejaremos para la próxima semana ese tema. Eso sí, No, para pues sí, que estén ya nos estábamos metiendo en otra cosa. para que estén pendientes. Pero bueno, a mí lo que me interesa es analizar de esta, y ya, bueno, además de lo que ya hemos comentado, de esta inversión que representa los porcentajes que ya hemos comentado, ¿no? Principalmente el más impresionante es el 54% en energía y aproximadamente el 20 y tantos por ciento en trenes, ¿no? En sector de movilidad. ¿Qué tanto representa y qué tanto impacto puede tener en la estructura económica en materia de inversiones del país? Fíjese a lo que voy. Tenemos que hoy en día, ya lo comentamos, que estamos en un promedio del 22% del PIB en materia de inversión total, ¿no? Tenemos que con esta inversión público-privada va a aumentar a un 25%. Pero ese 3% extra, ¿cómo se compone? Es decir, ¿es más de lo mismo o está enfocada estratégicamente? ¿Por qué? Porque recordemos que lo mencionamos la semana pasada. La presidenta se ha reunido con empresarios, se ha reunido con economistas, se ha reunido con los automovilistas. Es decir, a mí la lógica de la secuencia de los hechos sí me muestra que sí hay un factor estratégico detrás. Que funcione o no funcione, ya lo veremos. Esperemos que exista ese factor estratégico. Por ejemplo, de alguna manera, el dirigir gran parte de la inversión al sector energético. Efectivamente, ¿por qué? Porque a lo que yo iba, de este 22% de la inversión que se hace cada año, en promedio, ¿cómo se compone? 66% está enfocado en servicios y en temas de consumo, e inversión para empresas que dan servicios y venden productos terminados. Pero esta inversión de el 54% de los 5.6 billones está enfocado en energía y dirán, va a Pemex. Pues algo importante y algo que se ha señalado es que no va a Pemex directamente. No va a Comisión Federal de ¿Y Electricidad. cuál es la importancia, profesor, de esta inversión directa hacia Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué es importante que se tenga esta Aquí sí, capacidad? aquí todo mundo reconoce, y eso, como dice usted, puede ser un buen punto en materia estratégica, es que todo el mundo reconoce que la capacidad eléctrica está rezagada. Entonces, ¿y en dónde nos damos cuenta del rezago? Precisamente la inversión extranjera se ha detenido, y también la inversión privada nacional industrial se ha detenido en gran parte precisamente por el rezago energético que provocó precisamente una falta de inversiones en el área, una falta de inversiones públicas en el área y privadas también, que de alguna manera fueron provocadas por la incertidumbre que provocó aquella ley eléctrica que promovió López Obrador. Efectivamente, entonces estamos hablando de que México hoy en día y durante los últimos años, su principal cuello de botella, ¿no? Para este crecimiento y este potencial ha sido la capacidad eléctrica, ¿no? Lo tenemos. Y tenemos. Entonces, usted va a poner si usted va a poner una planta industrial, necesita electricidad y necesita electricidad de alto voltaje, necesita potencia, necesita capacidad de producción. Si el Estado no es capaz de garantizársela, entonces no jala usted. Es así de sencillo. Entonces, han estado rezagándose este tipo de inversiones. Yo creo que Y la realización de esas el punto es ese, o sea, creo que lo fundamental está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que la inversión en promedio se ha mantenido en 65% en consumo. ¿Cómo se transforma con este nuevo plan? Pues la inversión en servicios y consumo pasa del 65% pasa al 59%, teniendo una reducción. No significa que se vaya a invertir menos, significa que que va a haber más inversión en otras áreas, lo cual en términos porcentuales pues reduce lo que se da en servicios y A mí consumo. me sigue preocupando otra de las cosas. La verdad es que si lo van a hacer de esa manera, pues qué bien. Pero reitero entonces, ¿en cuánto tiempo va a ser ese efecto? ¿En cuánto tiempo va a provocar un efecto real en la planta productiva? Ese es un asunto importante. ¿Se da usted cuenta? Checa con el asunto que estábamos discutiendo anteriormente. Y luego, que no cejan, ¿verdad? Ahora estaba yo leyendo
que están considerando incrementar la inversión en materia de petroquímica. Otra vez, vamos a sectores en los que no somos competitivos. Va usted a invertir dinero bueno en algo que no le consta que pueda salir, que al menos de alguna manera la lógica económica más elemental le dice que mejor lo hagan los privados. No puede usted concebirlo. Entonces va otra vez dinero bueno al malo y no paramos de meter dinero bueno en el malo. Pemex otra vez. Efectivamente. Y luego los planes en este momento que tiene los anuncios que se hicieron de Pemex, y cuando estuvo el secretario, ¿no?, de Hacienda y luego el director de Pemex, son de veras declaraciones, y por supuesto, perdón, de la secretaria de Energía, son declaraciones irresponsables, Luis Miguel, o tratando de confundir a las personas que no saben. Efectivamente. Eso sí me molesta. Concuerdo con usted, o sea, hay anuncios que no tienen un fundamento técnico y que tienen, parece, Eso es otras todo. O sea, intenciones. exacto, que parece que tuvieron otras intenciones. No tienes por qué engañarme. A mí eso sí me molestaba y me molestó desde que era yo tan joven como usted, ¿no? Hace un par de años. Hace quizá a lo mejor hasta 5, ¿no? Pero de verdad me molestaba mucho siempre de los políticos. ¿Por qué necesidad tiene estar diciendo mentiras? Sí, es lo que... Perfectamente me acuerdo Peña Ujú. diciendo que cuando hiciéramos las reformas en materia eléctrica y energéticas, la luz iba a costar menos. La energía eléctrica iba a costar menos. Dice, eso es una mentira bárbara. Yo salía en la televisión y me daba coraje de por qué decía tantas tonterías. Pues sí, digamos, es la lógica y, como usted me mencionó, es la mística que se maneja en la política y no solo en México. Y no está bien. No Yo está creo bien, que ya pero somos, y ahora sí yo creo que ya somos de alguna manera una sociedad mucho más consciente y yo creo que también como sociedad, se lo digo, ¿no? No como analistas de alguna manera que somos, ¿no? Sino como sociedad, uno lo puede ver no lo con los percibe. jóvenes, etcétera. Queremos que se nos hable con la verdad. Queremos saber realmente a lo que aspiramos. Yo siento, por ejemplo, y usted lo sabe en clases, ¿no? Cómo de alguna manera todos ustedes, como jóvenes que son, quieren la verdad. Quiero saber exactamente cuáles son mis posibilidades y cuáles son mis reales perspectivas. Y, No, y no lo que estoy- le debe de exigir al gobierno. Eso, y exactamente, eso me gusta, que ya de alguna manera saben perfectamente que tienen que exigir resultados, ya no sueños, ya no esperanzas, resultados reales porque la vida ya está encima. Concuerdo, profesor. Para ir cerrando, me gustaría terminar de dar estos datos de cómo se va a recomponer los temas otra vez de la inversión. Pues tenemos que, como venía mencionando, los servicios y consumos van a pasar del 65% al 59%. La energía va a tener un crecimiento del 12% de la inversión. Con este plan estaríamos pasando a un 15.3% de la inversión. En el tema de logística, trenes y puertos pasaríamos de un 5% a un 6.3%. En carreteras de un 4% a un 4.81%. Y la industria manufacturera tendría una disminución del 3% al 11.96%. A ver, recalcando, esto no quiere decir que se vaya a invertir menos, por ejemplo, en la industria manufacturera. No. Quiere decir que el total de inversiones, es decir, ese 100% va a crecer. Y va a crecer, y lo que está creciendo está enfocado en energía, en logística y en carreteras, ¿no? Entonces, yo soy más optimista, tal vez por la juventud, profesor, tal vez por la juventud, pero yo creo que este plan es positivo. Es positivo, sí creo que los anuncios preliminares del crecimiento son un tanto apresurados, por no decir irresponsables, pero creo que sí pinta bien para México. ¿Por qué? Porque nos está hablando de, como ya veníamos comentando desde la semana pasada, de una recomposición en la planta productiva, donde ya tenemos inversiones focalizadas o que se están focalizando a los temas de los cuellos de botella para que crezca esta capacidad de manufactura, de instalación de plantas productivas. Y
tenemos estos datos de cómo se ha comportado pues, el comercio en la antesala del TEMEC, ¿no? Por otra parte, pues como usted menciona, es fundamental entender de qué se está hablando y lo que implica lo que se está hablando, ¿no? No decir, ya dijeron que va a crecer 3%, maravilloso. Me gusta mucho lo que menciona, ya no ver solo los sueños y las esperanzas, sino ver y exigir los resultados. Y como usted menciona, ya tenemos, ahora sí que el secretario de Hacienda se puso la soga al cuello casi, casi, ¿no? A ver, ya dijiste que del 2.5 al 3, ¿dónde está? Pero ya vamos a hablar a finales de año. A fin de año dices, wow, es un héroe. Esa es la situación. Yo Yo lo veo muy. Yo soy optimista. Qué maravilla que lo sea. Yo le festejo su optimismo. Y yo no estoy diciendo que el plan sea malo. Lo que estoy diciendo es que ya de buenos deseos estuvo bueno, ¿no? Yo creo que el gobierno debe ponerse a trabajar, debe de alguna manera también mostrar capacidad técnica, algo que ha dejado mucho que desear. No sé usted lo que considere, pero para mí, en mi consideración, ha dejado mucho que desear. Démosles el voto de confianza. No, Queramos o no queramos, porque al final ahí está. ellos deciden. Ese es el punto. Así es la cosa. Muy bien, profesor. Pues creo que con esto podemos cerrar este FIBOanálisis. El día de hoy, pues, como ya vieron, discutimos y hablamos de cómo se compone esta inversión. Hablemos de los posibles efectos que podría tener si se concretara, porque lo más importante está en esa reconfiguración de la inversión total en México, de cómo pasamos de una inversión que está enfocada en los servicios y consumo a una inversión que se va a tratar de focalizar a sectores específicos impulsados por la inversión pública e incentivando la inversión privada, que creo que es lo más importante que podemos remarcar. Pero a día de hoy, bueno, a lo mejor cuando salga este podcast, ¿no? Va a salir el día de martes, ya hay los datos, pero a día de hoy, pues todavía no se sabe de dónde vendrá ese dinero o cómo va a estar compuesto, qué tanto privado, qué tanto público, qué tanto va a implicar para el costo de financiamiento, ¿no? Será, me imagino que por proyecto, ¿no, Luis Miguel? Todo ese tipo de detalles, ¿no? Se va a ir poco a poco esquematizando, ¿no? Yo todavía reitero, pago por ver. Me gusta esa frase, pago por ver. Pues ya veremos qué pasa. Profesor, ¿les gusta dar un comentario para cerrar? Ahora sí, no tengo comentario porque yo ya lo había hecho. Muy bien. Le agradezco mucho. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en este FIBOanálisis y no olviden sintonizarlos la próxima semana porque, como ya mencionamos, hablaremos acerca de la política monetaria, los impactos que tiene la tasa de interés y otros temas relevantes, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así es. Muchas gracias. No olviden dejar su like, dejar un comentario, alguna duda que tengan o que les gustaría que respondiéramos. Estamos contentos de aquí de estar brindando esta información. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.